Hola a todos mis alumnos y a los interesados en estos videos. Les doy la bienvenida a este nuevo video de la clase de graficación, donde estamos analizando el dibujar formas gráficas y trabajarlas como objetos. Bien, nosotros ya hemos platicado en videos anteriores acerca de cómo dibujar las formas gráficas, y también en el último video anterior a este nosotros platicamos de unas clases que me permiten dibujar curvas, ¿sí? Y también trabajamos con la clase General Path. Bien, una forma adicional a lo que ya hemos platicado para crear formas gráficas es a través de hacer combinación de formas. Sí, nosotros podemos unir dos o más formas para crear un objeto gráfico independiente. Aquí, por ejemplo, tenemos dos círculos, ¿sí? Que son objetos gráficos separados, entonces los vamos a combinar. Bien, ¿cómo los vamos a combinar? A través de una clase que se llama la clase área. Esta clase me permite hacer esas operaciones. Observen que una de las características de la clase área es que le debemos pasar un parámetro. Este parámetro es la referencia al objeto que estamos trabajando. Sí, entonces si yo tengo dos objetos que voy a combinar, entonces necesito dos áreas. ¿Sí? Este es para el objeto 1 y este es para el objeto 2. Bien, entonces la clase área me proporciona varios métodos para poder hacer combinaciones. El primero de ellos es el método add, donde unimos dos formas. Es decir, todos los píxeles definidos en la forma 1 se unen con los de la forma 2, haciendo esta nueva forma gráfica. ¿Sí? Al hacer esto, el área A1 es el que se convierte en esta nueva forma. Ok, este es un método. El siguiente método con el que podemos trabajar es intersect, donde lo que se hace es que solamente se consideran aquellos puntos que son comunes a las dos formas gráficas. Esta forma de aquí, ¿sí? es la intersección de los puntos de A1 con A2. ¿Ok? Muy bien. El siguiente método con el cual podemos trabajar es subtract. Es decir, vamos a eliminar del primer objeto los puntos que corresponden al segundo objeto. Entonces nuestra forma gráfica sería en este sentido. ¿Sí? Ese sería el tercer método. Y el cuarto método es un exclusive OR, donde lo que se considera como puntos de la forma construida son aquellos que solamente están, ¿sí?, en las formas y no en las dos. Por ejemplo, esta zona de aquí sería un hueco en mi forma gráfica. ¿Sí? Entonces fíjense que el exclusive OR es complemento al intersect. ¿Ok? Entonces nosotros de esta forma podemos crear nuevos objetos gráficos. Bien, pues vamos a diseñar un panel donde vamos a hacer la implementación de estas cuatro operaciones. Vamos a cambiarnos a nuestro entorno y vamos a crear aquí una nueva clase de Java. Esta clase le vamos a llamar panel areas. ¿Sí? Y esta debe ser un panel. ¿Sí? Ahí está. Ya lo tenemos. Ahora vamos a crear su constructor para darle el background que manejamos. Ok, ya tenemos aquí esta situación y ahora vamos a trabajar con el método
¿sí? Vamos a importar y como nos sale la línea amarilla, entonces está bien escrito el método. Ya sabemos que son 3 líneas las que debemos escribir ahora de código. Primero el llamar al método paintComponent de la superclase y después crear nuestra brocha graphics 2D y finalmente hay que importar esta clase. Finalmente tenemos que establecer que dibuje bonito. ¿Okay? Esto pues lo estamos haciendo en todos los paneles que hemos creado. Entonces esto pues ya lo tenemos más o menos dominado. ¿Okay? Ahí están. Y entonces de nueva cuenta aquí está, este lo podemos usar, lo podemos poner aquí, le decimos static punto asterisco y entonces ya no tenemos problemas. Entonces ahí ya está preparado el Paint Component para dibujar. Vamos a crear dos formas gráficas, ¿sí? En este caso van a ser 2 círculos. Bien, entonces aquí podríamos definir la clase es elipse 2D, ¿sí? Ya sabemos que es una clase abstracta, entonces necesitaríamos llamar a alguno de sus subclases, ¿sí? Y aquí crearíamos un círculo, le ponemos su esquina, su ancho y su alto, y esto lo vamos a asignar a una variable, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver, aquí ahorita vamos a ver bien, vamos a crear el objeto y lo vamos a asignar a una variable. La variable podría ser de esta clase, sin embargo nosotros sabemos que todas estas clases implementan una interfaz que se llama shape y bien podríamos usar una variable de esa interfaz sin ningún problema. Sabemos que esto por polimorfismo pues es permitido, ¿sí? O sea, no es que sea obligatorio para la clase área que las variables sean shape, pueden ser como espera un shape, puede ser cualquier objeto gráfico. Entonces aquí tenemos el primer objeto y vamos a definir nuestro segundo objeto, S2, y aquí vamos a mover solamente, lo vamos a colocar un poco más a la derecha. Ahí están mis dos objetos gráficos, ¿sí? Y ahora vamos a hacer nuestro dibujo. Vamos a definir el color. ¿Sí? Ahí está. Y podríamos definir set stroke con un basic stroke. Vamos a ponerlo de 3, ¿sí? Hay que importar esta clase y ahora vamos a dibujar, pero antes de dibujar lo que vamos a hacer es usar el método translate, que ustedes saben que sirve para mover el origen de la esquina superior izquierda del panel hacia una posición. Nosotros ahorita lo vamos a poner en 200, en 20, 200. Ese va a ser ahora el centro. Entonces a partir de aquí este sería el origen, ¿sí? Y vamos a dibujar con draw. Vamos a dibujar S1, S2. Ahí ya tenemos los dos círculos dibujados. ¿Okay? Bien,
vamos a este panel lo vamos a colocar en nuestro panel con pestañas para que lo podamos ver en la pantalla. Entonces aquí en la clase ventana graphics 2D que lo tengo en el mismo proyecto, aquí en el constructor vamos a añadirle una pestaña. Vamos a añadir la pestaña que dice áreas, ¿sí? Y aquí vamos a crear panel áreas. Ahí está, ya está el panel. Pues entonces vamos a ver, pues aquí están los dos círculos que acabamos de dibujar. Acuérdense que ahora el origen está por aquí, ok, y está. Ahora vamos a aplicar los métodos para crear nuevas formas gráficas. Entonces vamos a trabajar con el método add, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un área. Esta área le tenemos que pasar como parámetro el objeto gráfico del cual vamos a trabajar, y como es la primera vez que ocupamos la clase hay que importarla. Aquí está. Después creamos la segunda área. Ok, ahí está. Y aplicamos el operador add. Aquí está. Entonces ahora en A1 ya tenemos nosotros la combinación de estas. Okay. Bien, pues vamos a dibujar esto. Primero vamos a dibujar con G2. Vamos a cambiar el color. En este caso lo vamos a poner color blue, ¿sí? Vamos a dibujar el área, pero antes de hacer esto vamos a trasladar el centro de nueva cuenta y el origen, perdón, y lo vamos a poner en 500, es decir, nos vamos a mover a la derecha 500 y voy a subir menos 200, voy a subir. Entonces ese sería el translate. Entonces aquí primero es el color, después aquí dibujamos con el área A1, que es la que nosotros acabamos de actualizar, ¿sí? Después vamos a cambiar a negro y vamos a dibujar el contorno. Aquí está el contorno, ¿sí? Y vamos a escribir cuál es la operación. Entonces vamos a definirle la fuente con la cual vamos a dibujar con el método setFont. Entonces necesitamos una fuente, la vamos a crear con la clase font. Sí, vamos a decir que quiero que sea la fuente Arial, que sea negrita y que tenga 15 puntos. Entonces aquí ya tengo la fuente, ¿sí? Y ahora voy a dibujar nuestra operación, ¿sí? En este caso la operación es add y la vamos a colocar en menos 170. Ahí es como vamos a dibujar nuestras operaciones hasta aquí. Aplicamos el add a el área A1 y eso es lo que vamos a dibujar, el área A1 solamente, ¿sí?
Bien, pues observemos qué pasa con esto. Aquí está, miren, ¿sí? Nuestra, nuestro dibujo. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es definir un método para hacer esto varias veces, esto mismo varias veces, ¿sí? Entonces simplemente voy a crear aquí un método que se llame dibujar área. Le vamos a pasar la brocha, que es G2. Le vamos a pasar el área, que es la que quiero dibujar, A1. Perdón, es aquí A1. Le vamos a pasar el color, en este caso le vamos a pasar color blue, y el string, lo que quiero que se dibuje, ¿sí? O sea, sería esto de aquí. Muy bien, pues vamos a crear el método con la ayuda de NetBeans. Observaron que aquí simplemente le di sobre el foquito y ya me salió la ayuda, y aquí tenemos el método y siempre nos lanza una excepción y nosotros simplemente lo eliminamos. Ya sabemos que al hacer esto ya nos dio los tipos de los parámetros. Aquí le podemos poner, en lugar de A le ponemos área, y en lugar de blue le ponemos color, ¿sí? Y aquí en string le podemos poner mensaje. Bueno, esto lo hubiéramos hecho después, porque vamos a copiar esto, lo quitamos y lo colocamos aquí. Ok, entonces ya sabemos que aquí es área, ¿sí? Aquí el color no es blue, es el color que le pasemos, y aquí le vamos a pasar el mensaje. Okay. Este mensaje es el que se dibuja en este método. Ok, ahí tenemos esto. Muy bien, vamos a ver qué pasa. Pues es la misma operación. Okay. Bien, como vamos a estar manejando varios colores, pues vamos a decirle aquí a nuestra clase, perdón, que vamos a importar de la clase color, vamos a importar los colores, y entonces aquí ya simplemente llamamos a cyan, aquí a red, y aquí a blue, y luego acá a black. Okay. Este es el ADD, es el primero. Ok, entonces ya nos quedó. Ahora vamos a trabajar con la siguiente, ¿sí? Que es intersect, ¿sí? Ya tenemos a A1, acuérdense que ya está modificado, entonces lo vamos a volver a crear. Ahí está, ¿sí? S2 y área 2 no lo hemos modificado, entonces esta la tenemos aquí. Bien, y aplicamos la operación de A1, es el intersect. Aquí está el intersect. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mover el centro, lo vamos a mover, translate, con el intersect lo vamos a mover 0 en X, pero en Y lo vamos a bajar 130. Entonces ya está aquí. Y ahora vamos a llamar al método dibujar área, ¿sí? Y el color lo vamos a cambiar, en lugar de blue le vamos a poner magenta, y aquí en lugar de ADD pues es la operación intersect. Aquí está, ¿sí? Entonces con eso pues vamos a pintar ahora la nueva operación.
¿sí? Con A1 de nuevo. Entonces observemos qué pasa. Aquí está el intersect, que es lo que habíamos comentado, ¿sí? Muy bien, esa es la segunda operación. Chequemos lo mismo para el subtract. Entonces ahora vamos a trabajar aquí, nueva cuenta, ¿sí? Subtract. Y como A1 fue modificada, la volvemos a crear con S1. Y a A1 le damos subtract A2. Ok, movemos el origen, lo bajamos de nuevo otra vez 130 píxeles, ¿sí? De donde estaba colocado, ¿sí? Entonces aquí va bajando el origen y entonces llamamos al método dibujar área con G2 con A1. El color que vamos a usar ahorita es gray y la operación o el mensaje es subtract. Ese sería nuestro tercera operación. Aquí está aplicada. A uno le quitamos, ¿sí? A2. Bien, veamos cómo aparece esto. Aquí está, observen, ¿sí? Nuestra operación. Muy bien, ya solamente nos falta una operación, pues vamos a aplicarla de la misma forma. Aquí es el exclusive OR. Entonces, de nueva cuenta, inicializamos, creamos de nuevo el área y al área le vamos a aplicar el exclusive OR A2, ¿sí? De nuevo trasladamos, nos volvemos a bajar 130 puntos, ¿sí? Y vamos a dibujar el área G2 A1. En este caso vamos a ocupar green y es exclusive OR. Esa es nuestra operación. Muy bien, pues vamos a checar. Aquí está la operación, ¿sí? Con el exclusive OR. Observan ustedes que este es un hueco, ¿sí? Bien, vamos a probar nada más que quede claro que es un hueco. Nosotros simplemente regresamos acá a el background y entonces le vamos a poner white de fondo y observemos que aquí sigue siendo blanco. ¿Por qué? Porque aquí estos puntos no forman parte de esta forma, de esta nueva forma. Ok, pues aquí tenemos esta nueva clase que me permite crear nuevas formas gráficas. Ok, vamos a regresar a nuestras diapositivas. Entonces ya tenemos aquí 5 elementos de la clase Graphics 2D que podemos ocupar para hacer nuestros diseños en el contexto gráfico. Bien, pues este es el objetivo de el presente video, que ustedes conozcan estas nuevas formas de crear objetos. Bien, vamos a continuar en los siguientes videos con este proyecto porque nosotros vamos a aprender cómo crear, ¿sí?, clases que representen formas gráficas. Pero eso lo veremos más adelante. Por el momento les agradezco su atención y estamos pendientes para los siguientes videos, ¿sí? Que todos ustedes estén muy bien. Hasta luego.